estamos en un UNQTV presentando el libro El rol del periodismo en la restitución de identidades. Contamos con la alegría de tener presentes a Estela de Carlotto, a Horacio Petragalia, secretario de Derechos Humanos, y Alfredo Alfonso, vicerrector de nuestra universidad. Eh, Mi nombre es Mariana Baranchuk y soy la coordinadora de este proyecto de extensión que, entre otras cuestiones, produjo este libro para luego extender el trabajo a la capacitación en estos temas para trabajadores de prensa, comunicadores populares, estudiantes de comunicación y demás personas que ingresan a estas temáticas, y nos parecía que, habiendo hecho el análisis de varias coberturas, necesitábamos pensar buenas prácticas en la materia. Sin más, le doy la palabra a Alfredo, vicerrector de nuestra universidad. Bueno, muchas gracias, Mariana. Para mí es un enorme honor eh, compartir este espacio con una figura como Estela, que es un referente, un faro, y es una alegría enorme siempre que tenemos un momento con ella, donde sea, en cualquier condición, da siempre su luz y su profundo compromiso, su excelencia como persona siempre genera una enorme alegría y una enorme satisfacción tan importantes en estas épocas. Y por supuesto también compartir este espacio con el secretario de Estado en Derechos Humanos, el secretario Horacio Pietragala, que hace poquito nos encontramos justamente en un acto en Puesto Vasco, cuando se le entregó las llaves de la gestión para ese sitio de memoria al municipio de Quilmes. Por supuesto, en representación de la universidad, decirles que el rector Alejandro Villar les manda, por supuesto, sus saludos. Le hubiese gustado estar, pero no pudo, tuvo una reunión institucional por el cual no pudo participar. Y bueno, en este sentido, decirles que para nosotros Estela es nuestra doctora doctora honoris causa desde 2009. Ahí justamente nos conocimos con Horacio, y es una alegría enorme. Siempre sentimos que es nuestra. Le dimos nuestro premio Nuevas Miradas en la Televisión. Siempre está con nosotros, nos ha acompañado también cuando premiamos a Víctor Heredia, y allí participó también su nieto, y fue muy lindo todo el encuentro. Así que bueno, decirles que esa relación, así como decir también que para nuestro programa de extensión, por el cual estamos organizando y desarrollando esta presentación de este libro, eh, donde este proyecto es tan importante. Un área fundamental, un eje fundamental de nuestro programa tiene que ver con la memoria y con los derechos humanos, en donde tenemos, por supuesto, este proyecto que dirige Mariana Baranchuk sobre buenas prácticas comunicacionales vinculadas a las identidades restituidas, participación juvenil, un proyecto sobre universidad, memoria y ciudadanía con jóvenes y memoria, y por supuesto en territorio, que es el trabajo con el sitio para la memoria constituido en el Pozo de Quilmes. De hecho, el día de mañana tenemos una capacitación en el marco de estas jornadas sobre cobertura de juicios, y que ya tiene más de 70 inscriptos. Bueno, de algún modo, lo que plantea este libro es muy importante para nosotros, para nuestra universidad. Es una enorme alegría compartir esta publicación con Abuelas de Plaza de Mayo. Es algo que hace mucho tiempo, ya hace más de 30 años que la universidad tiene su carrera de comunicación en grado. También desarrolla ahora formación en pregrado y en posgrado. Y por supuesto, para nosotros es fundamental que cada comunicador, cada comunicadora pueda formarse en buenas prácticas en periodismo y sobre todo en temas vinculados a restitución de identidades. Así que decirles y felicitar a Mariana, felicitarlo a Daniel Badenes y a cada uno de las colegas y los colegas que participaron en esta publicación, porque realmente pensar en aquellos periodistas y aquellos comunicadores que tienen buena voluntad, es decir, que intentan hacer las cosas bien,
pero que no saben a veces, o les falta un contexto, o les falta un aprendizaje, es muy inteligente porque ya sabemos todos los que lo hacen con mala voluntad, los que desinforman o los que no informan o los que construyen realidad. Pero apuntar claramente a los buenos periodistas, apuntar a aquellos que quizá con capacitación puedan llevar de mejor manera su colaboración en tema de las causas vinculadas a restitución de identidades, es un acierto muy, muy valioso y por eso es muy destacado. Y bueno, dejarlos con Estela, con Horacio, que nos galardonan con su presencia y decirles muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Alfredo. Un placer que nos estés acompañando y un gran sostén para todos los que trabajamos en la Universidad Nacional de Quilmes. Eh, Vamos a continuar con la palabra de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y a quienes nos están escuchando les recomiendo suscribirse al canal UNQTV, donde luego podrán revisitar esta conferencia dentro de unos días. Estela, cuando quieras. Bueno, encantadísima de estar comunicada con ustedes. Realmente esta pandemia que nos tiene cuidándonos en nuestras casas para cuidar al otro, como así se dice y que debe ser, no nos permite hacerlo en forma presencial, porque a mí me encantaría abrazarlos a todos, sobre todo esta universidad tan prestigiosa y con contenidos de trabajo tan importantes, donde por supuesto pertenezco a la misma, no solo por el honoris causa, sino también por mi condición de abuela de Plaza de Mayo y además de docente, lo cual todo aquello que es la enseñanza, la formación, el interés de que todos los ciudadanos estén comprometidos con temas tan graves como es el derecho a la identidad. Yo no alcancé a leer todo el libro, solamente tomé algunas partes para realmente valorarlo. Creo que es buenísimo y que tiene que difundirse de una manera general porque está formando en sus conceptos, en sus páginas, cómo se deben hacer las cosas bien y cómo no se deben hacer malas acciones desde el propio periodismo, los escritores o quienes fueren que participan en la búsqueda de esta lucha, en el encuentro claro de las víctimas. No es fácil para el que no entiende o no ha querido entender o porque quizá aquel que es joven y no entró todavía en la historia completa. Las abuelas vamos a cumplir ahora 44 años de lucha. 44 años es toda una vida. Es muchísimos años. A nosotros nos parece ayer todo, pero esto es sumamente intenso y sobre todo, no solo el dolor y la llaga abierta de la pérdida de un hijo, una hija y la búsqueda de un nieto nacido en esos centenares de campos de concentración que creó la dictadura cívico-militar. Esto es una acción ciudadana perteneciéndonos a esta búsqueda en algo personal, también involucra a todos los ciudadanos de la Argentina. Por eso, al comienzo, nosotros que no sabíamos qué hacer, hemos cometido muchos errores y muchas cosas incorrectas y quizá que no dieron frutos, pero que nos fueron enseñando a medida que avanzábamos y venían nuevas abuelas y formábamos grupos de profesionales, hemos conseguido formar una institución a 44 años sumamente compleja, donde tenemos equipos técnicos, 12 o 13 equipos técnicos, que son quienes en realidad trabajan desde lo profesional, porque nosotros no somos abogadas, simplemente somos abuelas. Al principio era un disparate lo que hacíamos y no tenía sentido, ni iba a tener tampoco una injerencia en la justicia, dado que no teníamos forma de comprobar si el presunto chiquito que estamos observando o que alguien nos dio algún dato era nuestro nieto, porque por el parecido nada, hay nietos que se parecen a cualquier otro bisabuelo menos a sus padres,
Además, el sexo, no sabíamos si era varón, mujer, cuándo había nacido, y la justicia, antes con mucha maldad, hoy con más seriedad, no acepta que uno le diga me parece. Para la justicia hay que llevar pruebas, hay que certificar. Y así fuimos progresando. Y bueno, y cambiamos tantas tácticas de trabajo y las fuimos enriqueciendo con la experiencia de mucha gente que se acercó, entre ellos, por supuesto, la Universidad de Quilmes, que el contacto con los estudiantes, con la gente que nos escuchaba, siempre sirvió como alimento mutuo de uno y otro lado. Y por supuesto, bueno, ¿qué logros fueron los más importantes y fundamentales? Bueno, no solo las estrategias, sino también tener una práctica internacional y también tener un banco de datos genéticos que es único en el mundo, que es lo que nos va a dar la certeza el día que una persona de la edad etaria de nuestros nietos, del rango etario, sea que llegue con sus dudas o sea denunciada por alguien que quiere ayudarnos y nos dé los datos necesarios. El respeto absoluto y todo eso fue generando también un respeto nacional e internacional. Y por supuesto, en esta época, y lamentamos no poder hacerlo por la pandemia, y tenemos que seguir viajando por el mundo porque nuestros nietos con la edad que tienen pueden estar viviendo en cualquier país, por razones de estudio, de aventura, de trabajo, lo que fuere. Y por eso también las organizaciones internacionales son parte de nuestra historia laboral. Bueno, esa forma de la escritura de este libro llamado libro manual, insisto en la necesidad de que se hagan muchas ediciones, ojalá, porque el contenido es muy, muy simple de entender y además incita sobre todo a los que intervienen en la difusión, el periodismo, a decir cosas que convengan y que lleven a un buen fin y no a perturbar. Por supuesto, el descreimiento de antes ya no existe, existe la maldad de aquellos que todavía no quieren ayudarnos. Bueno, siempre eso pasará, las diferencias hay que no conformarse, pero entenderlas, lamentablemente, ¿no? Y bueno, el trabajo nuestro nos ha dado la alegría de encontrar 130 nietos, y no son muchos porque faltan casi 300, estimamos. En algún lado estarán, y quizá por eso el trabajo que hace sobre todo el equipo de prensa y difusión es aprovechar todas estas circunstancias, como esta en este momento de difusión de un libro que sigo aconsejándolo, y veo que han puesto una mujer que a veces me da un poquito de pudor verme siempre en la tapa de los libros, porque las abuelas somos todas. Hay una comisión directiva que, por supuesto, implica ser presidenta, pero esa presidencia es de compañerismo. Y bueno, y ahora Horacito, que seguramente, perdón que lo diga Horacito porque él es un nieto, él sabe muy bien cómo somos en nuestra institución, de compañerismo, de alegría, de festejos, porque la vida es eso. La vida es nutrirnos de cosas alegres, y cuando vienen algunas que nos duelen, como la pérdida de muchas abuelas, ya somos muy poquitas, y que tenemos que seguir las que podemos hasta cuando podamos, ¿no es cierto? Bueno, todo esto es el querer yo agradecer. Tenemos un convenio desde el año 2009 con la Universidad de Quilmes, pero no es solo el convenio, es la amistad, el diálogo, el ida y vuelta, y que este libro se aconseje sobre todo a la parte del periodismo, a la parte de la gente que, la misma justicia incluso, que por ahí
creyendo que es conveniente un camino, lo toma y justamente no es el necesario. Nosotros tenemos apuro para encontrarlos, pero para hacerlo tenemos que hacer bien, lo tenemos que hacer con seriedad, con respeto a la persona a la que le tenemos que dar una noticia que quizá ni se imagina y que lo perturba. Hay casos que han sido muy penosos y dolorosos hasta que llegó la luz a esas personas y se les abre el corazón hacia la familia verdadera. Pero como han estado apropiados por militares y por gente que los maltrató, les desfiguró su historia, en fin, les hizo daño, pero otros fueron también delincuentes, por supuesto, pero que quizá desconocían, porque el engaño fue tremendo, de que estaban teniendo una víctima no sabida y que los educaron con amor. En ese sentido, esos nietos vienen con el corazón limpio y con esa conducta bien dirigida desde esa familia, que por supuesto, eso de que le entreguen una criatura y le digan es suyo o este chico es huérfano y es mentira, quizá no lo saben, y bueno, pero igual por ahí el camino no es el correcto. En fin, tenemos que seguir buscando los que faltan, y vieron que ahora las campañas que estamos haciendo son muy directas. Ahora estamos aprovechando el tema de las vacunas. Entonces, cuando el equipo de difusión y prensa piensa y tiene una idea, la desarrollamos y se hace. Y en este momento que se está vacunando la franja de la edad de nuestros nietos, queremos decir que un pinchazo para salvar su vida y otro pinchazo para recuperarse a sí mismo, que es la gotita de sangre que se necesita para saber si uno es quien es, si es que hay alguna duda. Y lo están tomando muchos medios de comunicación, felizmente, con gran sorpresa y alegría, porque creo que hay una consigna. Somos todos argentinos y pobladores de un mismo territorio, de una misma patria. Qué malos aquellos que ocultan, pero qué buenos aquellos que ayudan. Y bueno, esperemos que este libro, que va a ayudar mucho a dirigir a los que nos tienen que ayudar, que habla mucho de todas las actividades de abuelas, con clara lectura y con signos de esperanza, signos de no crítica, sino consejos, por eso el nombre que le han dado, que es un libro manual, tenga el éxito que merecen. Y quiero, en nombre de la institución Abuelas, agradecerles muchísimo por esta contribución a nuestra lucha. Muchísimas gracias a todos y a seguir dándonos las manos, y el día que podamos vernos, abrazarnos fuerte. Gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias, Estela. Como coordinadora de este proyecto y de este libro, estoy profundamente emocionada por tus palabras. Contarles a todos que como parte de este mismo proyecto de extensión, una parte es el libro, la otra parte son talleres dirigidos a trabajadores de prensa, comunicadores populares y, tal como lo planteaba Alfredo, aquellos que quieren hacer las cosas bien. Decimos, cuando hacíamos los análisis de las coberturas, sobre las coberturas claramente malintencionadas, más que señalarlo, mucho no podíamos hacer, ni es a ellos a quien va dirigido nuestro trabajo, pero sí a todos esos compañeros y compañeras consustanciados con el trabajo de abuelas, con la intención de colaborar desde ese lugar, con dicha búsqueda, entendiendo que
esas restituciones nos restituyen también como una sociedad plena, digamos que no es una cuestión exclusivamente de las familias afectadas en forma directa, sino que nos afectan a todos como sociedad. Con lo cual, bueno, luego pueden por el chat o por distintos lados, sé que hay muchos trabajadores de prensa que están siguiendo la cobertura. Quería hacer algunas, me han pasado las cosas que vienen diciendo. Bueno, Nancy Díaz Larrañaga de la facultad nos felicita y nos saluda a todos. Algunos de los miembros de participación que han participado en el libro y al que antes del cierre les voy a pedir el segundo para poder nombrarlos a todos, también están acá. Está María Fiorentino, actriz, dirigente de Sagay, que nos saluda a todos también y que además se han interesado porque este taller puedan tenerlo también los actores, y creo que esto también es muy importante porque a los actores, cuando se les pone una cámara delante, tienen un lugar de comunicador distinto, pero de mucha impronta, así que nos parece muy atractivo poder hacer el trabajo con ellos. Y bueno, y gente que ha trabajado en distintas oportunidades con nosotros. Son muchas las felicitaciones. Así que no me puedo extender en eso, y le paso la palabra a Horacio Petragalla, nieto restituido y, sobre todas las cosas, en este momento, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hola, Estela. Un gusto siempre escucharte y compartir, aunque sea un Zoom con vos. Ya vamos a volver en breve, dentro de poco, a los martes abuelas. Se extraña, es verdad lo que decía Estela, la verdad que uno cuando va a abuelas se carga de energía, ¿no? Se da cuenta que a veces los problemas quedan un poco de lado y se conecta con algo que es tan vital para nosotros, y que fue tan vital y que sigue siendo tan vital, no solo por ser nietos de las abuelas, sino por ser argentinos y lo que significa, ¿no? Ser contemporáneas de nuestras queridas madres y abuelas. La verdad que tenemos que estar orgullosos de poder vivir este momento histórico juntamente con ellas. Bueno, primero agradecer a la Universidad de Quilmes este majestuoso proyecto. Bueno, la verdad que si hay algo que Abuela genera es esto, que surjan cosas que generan un antes y un después, ¿no? Digo, hay en la historia de Abuelas hay ejemplos de esa búsqueda que surgió del amor, pero después cómo hizo que avance la ciencia, cómo hizo que avance muchas situaciones que ellas ni mismo planificaron, y sin embargo la misma impronta de ir avanzando en la búsqueda de los nietos y nietas hizo que, bueno, que 3 artículos de los derechos del niño sean llamados los artículos argentinos y están en la Convención Internacional del Derecho del Niño por pedido de abuelas, ¿no? Esos avances, y creo que, Mariana, vos como coordinadora de este proyecto, creo que esto es parte de eso también, ¿no? Abuelas, la búsqueda, el encuentro, la familiaridad y el proceso que se vivió, que vivió Abuelas y que vivieron las abuelas en torno al rol del periodismo, pero también de la comunicación. Obvio que esto tiene que ver también en los tiempos que iba viviendo nuestra propia democracia. No es la misma la comunicación que iba teniendo. O me voy un poquito más atrás, hoy me acordaba en un edificio que se entregó a la comisión que repara legajos de personas desaparecidos, que era el edificio donde funcionó el ETE Mundial 78, de la organización del Mundial 78, y cómo, ¿no? En ese mismo hecho, que era un hecho deportivo con tanta impronta para el pueblo argentino, pero el horror que se estaba viviendo en plena dictadura y cómo la dictadura utiliza ese mundial para querer lavar la imagen del país, pero cómo las abuelas aprovechan ese mundial para poder aprovechar a esos periodistas que venían a cubrir el mundial y que daban información en otros países del mundo de lo que estaba pasando acá.
el periodo democrático, con las leyes de impunidad, donde no había juicios, donde lamentablemente caímos en un abismo de impunidad. Bueno, no era el mismo el rol de los medios de comunicación sobre esta temática, ¿no? Recuerdo casos de exposición pública a distintos niños que habían sido apropiados en la época de la dictadura, como resistiendo la posibilidad en esos medios de comunicación, resistiendo la posibilidad de volver a recuperar su historia, su identidad, algo tan noble y tan bueno, y sin embargo los medios de comunicación utilizaban a esos menores para decir, objetivizar de vuelta, ¿no? Era, siempre fuimos objetivizados, digamos. Los únicos que no nos objetivizaron fueron las abuelas, ¿no? Quienes no nos trataron de objetos fueron las abuelas, que nos trataron como sujetos de derechos desde que empieza esa búsqueda. Y los medios de comunicación en ese momento exponiendo a menores que obvio estaban con personas que fueron criándolo e inculcando una ideología, para que puedan mostrar su enojo de que las abuelas lo buscaban y que querían devolver su verdadera identidad. Eso se vivió en este país en años de impunidad, en años donde la democracia todavía no resolvía cosas que tenía que reparar y que los organismos de derechos humanos y nuestras abuelas y los familiares que esperaban abrazar a su nieto o nieta o saber qué había pasado con su ser querido que estaba desaparecido, tenía muchas expectativas de esa democracia que todavía no podía llevar adelante con esas expectativas, ¿no? Era una democracia que iba forjándose de a poco, lamentablemente, con muchos dolores. Y después, bueno, un periodo distinto, pero que a la vez también, ahí quiero abrir un paréntesis, porque ahí la comunicación desde abuelas, ¿no? La comunicación desde la institución abuela, que creo que también es para estudiar, y este libro obvio que lo repasa, y que está buenísima. Si hay algo que uno ve en abuelas es que siempre trató de comunicar de tal manera que a veces hasta por izquierda tuvo críticas, ¿no? Porque no entendían de cómo Estela podía ir a un programa, por ejemplo, como el de Mirta Legrand. Y sí, porque nosotros cuando estábamos apropiados es muy probable que veamos Mirta Legrand. Y era muy importante que ver a una abuela con la pasividad, con la paz que tiene Estela para comunicar, con esa armonía, poder dar el mensaje de las abuelas en medios masivos de comunicación y en programas masivos de comunicación. Porque nos buscaban y nosotros teníamos que ir recibiendo el mensaje. Y lo íbamos recibiendo. Por algo, muchos de nosotros empezamos a dudar de nuestra adolescencia, porque veíamos ese spot que entre novela o entre película, en algún canal se pasaba que era un pibe de mi edad levantándose de la cama, yendo al baño, lavándose la cara, mirándose al espejo y preguntándose si el reflejo que veía realmente era él, ¿no? Esas preguntas que hacía abuelas, desde ese abrir de preguntas que hacía abuelas a través de esas comunicaciones, a nosotros que estábamos apropiados, fue lo que nos ayudó a ir forjando esas dudas y después determinar en ir a averiguar nuestra propia identidad. Y lo mismo pasa con los medios en la comunicación cuando estaban estas noticias de recuperar cada nieto, ¿no? Yo me acuerdo, perdón que haga una referencia propia, pero bueno, es un poco lo que puedo hablar también, pero cuando yo recupero mi identidad en el año 2003, una alegría inmensa, las abuelas, me voy para el edificio de Avenida Corrientes con las abuelas que me estaban esperando, había mucha gente esperándome para decirme que yo ya era Horacio, yo ya sabía, pero estábamos felices de ese encuentro, y después se decidió hacer una conferencia de prensa. Y creo que había 3 o 4 medios de comunicación nada más, ¿no? Creo que estaba en ese momento un canal internacional que era Telesur, que estaba Edgardo Esteban como
como reportero, Canal 7 y Canal 11 y nada más, ¿no? Digo, y hoy no entramos en Abuela con todos los medios de comunicación que hay cuando Abuela anuncia que encontró la identidad de otro nieto. ¿Qué pasó en el medio? Y una batalla de sentido común, que el libro hace mucha referencia a esto, ¿no? Creo que en la magia de lo que sucedió a partir del 2003, de esa lucha inclaudicable de nuestras abuelas de Plaza de Mayo, de los organismos, y la llegada de un hombre que con una sensibilidad con estos temas, como fue Néstor Kirchner, llevaron adelante una alquimia, ¿no? Poder forjar esa nueva democracia que necesitaba ser parida a partir de uno de los de las pocas instituciones que quedaban con legitimidad en nuestra democracia, que eran los organismos de derechos humanos, que eran las madres y las abuelas. Néstor se aferró para parir esa nueva democracia en las políticas de derechos humanos que habían tenido una coherencia, de esos organismos que habían tenido una coherencia a través de los años de la democracia que tantos avances y retrocesos habíamos tenido. Y poner, digamos, en política de Estado la agenda de las abuelas, por ejemplo, hizo que Abuelas empiece a tener unos avances. Yo tuve la suerte, paradójicamente, de entrar a Abuelas a muy poquito de encontrar mi identidad. Necesité trabajar con las abuelas para entender un poco más en profundidad lo que me estaba pasando también, pero también para ayudar a que otros hombres y mujeres puedan recuperar su historia. Y Estela me acuerdo que me dijo, sí, Horacio, obvio, venite, justo hay un proyecto de la Unión Europea, me acuerdo que entré en el marco de ese proyecto. ¿Y dónde fui a trabajar? A difusión y prensa. Y la verdad que, bueno, fuimos viendo cómo crecía esa política. Al principio éramos 3, después éramos 6 por área, después necesitábamos una casa más grande, ¿no? Porque la verdad que el trabajo de Abuela fue tomando un volumen, no solamente por el apoyo del Estado, sino también porque la demanda que iba recibiendo Abuelas a partir de tener menos discusión mediática en si estaba bien o mal, ¿no? Creo que esto es algo que la política transversal, cuando una política es transversal desde el Estado, genera estos movimientos y estas conquistas de sentidos comunes. Cuento una anécdota también, perdón que haga autorreferencia, pero cuando vuelvo a mi casa después de recuperar mi identidad de esa conferencia de prensa, me agarra una vecina, me abre la puerta y me insulta. Y me insulta y me dice, vos sos un desagradecido, un insulto feo, vos sos un desagradecido porque ¿cómo le podés hacer esto a las personas que te dieron todo y que te criaron durante tanto tiempo? Hacía referencia a que las personas que me apropiaron, que me mintieron durante tantos años, tenían un problema judicial, estaban siendo detenidas porque se habían robado un bebé, ni más ni menos. Pero cómo eso cambió también, ¿no? Digo, yo me acuerdo que era, bueno, hice la conferencia, me fui para mi casa y seguía. Hoy el movimiento que hay en la sociedad, cuando aparece un nieto, flyer por todos lados, organizaciones sociales, personas individuales, actores, artistas, periodistas, todo el mundo celebra el encuentro de un nieto o una nieta que vuelve a abrazar a su familia y ese logro de Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, eso, ¿cómo se transformó? Y sí, en esa conquista y en esa batalla que siempre hay que seguirla dando y nunca abandonar de ese sentido común. Quiero destacar cosas del libro que tienen que ver con cuestiones comunicacionales, que tienen que ver con la estrategia de Abuelas, ¿no? Creo que Abuela fue cambiando la estrategia a medida que nosotros íbamos creciendo también. No era la misma la comunicación que hacía Abuelas cuando éramos bebés y estaba dirigida a vecinos que puedan ver un bebé que recién llegaba a la casa de una familia y estaban esos carteles pegados muy artesanalmente por nuestras queridas abuelas en las paradas de colectivo, en las estaciones de trenes, a una comunicación directa hacia un nieto o una nieta. O la comunicación que se viene, que es dirigida hacia nuestros hijos.
porque esta lucha no se acaba con la búsqueda nada más de los nietos, porque después van a tener derecho a dudar los hijos de esos nietos que fueron apropiados, que también van a tener derecho a dudar si su abuelo era su abuelo o no, y si su papá tenía su verdadera historia. Y comunicacionalmente nos vamos a encargar desde la abuela de Plaza de Mayo, obvio a futuro, de comunicar esos mensajes también. Así que también creo que el libro es muy apropiado de decir que esto no se termina, ¿no? Esto continúa, ¿no? Esta estrategia comunicacional tiene que seguir y va a continuar claramente a través de los años. Temas que son tal vez hasta incompatibles con la prioridad de un comunicador, de un periodista, que es la primicia. Y a veces la primicia, en el tema de Abuelas de Plaza de Mayo, genera conflictos muy graves, porque acá lo importante no es tener la primicia, acá lo importante es comunicar en el momento que hay que comunicar, en el momento que abuela dice, bueno, ya están dadas las condiciones para comunicar, porque ya está la familia avisada, porque ya la persona que recuperó su historia aprobó que comuniquemos que su caso es un caso más. Digo, y a veces las primicias juegan en contra en esa estrategia y a veces termina dificultando la relación del nieto que recupera su historia con los familiares. Así que es sumamente importante la prevención a esa información que uno puede dar y no la primicia, ¿no? En la estrategia de Abuelas de Plaza de Mayo. Pero bueno, y después la típica que cometen casi todos los periodistas, digo, cosas que destaco, ¿no? Que siguen ocurriendo y la vemos. Bueno, y con tus padres adoptivos, ¿cómo estás? No hay adopciones legales en la mayoría de los casos, no son padres adoptivos, son apropiadores. Esa palabra yo la aprendí en Abuelas, al principio yo cuando recuperé mi identidad, claramente uno cuando avanza por su historia hay una culpa por lo que puede sucederle a las personas que nos criaron en esos primeros tiempos, y yo decía mis padres del corazón, ¿no? Y siempre cuento esta anécdota que no son padres del corazón, son apropiadores. Y paradójicamente las abuelas me entendían, me acompañaban, no entraban en un enfrentamiento conmigo porque, como hacen con cada uno de los nietos y nietas, porque tienen una paciencia terrible hasta que los hombres y mujeres se puedan acomodar, ellos que empiezan a conocer su historia puedan entenderlo un poco más. Y la verdad que eso podrían ser, digamos, recontra ansiosas y decir, no, basta de decir así. La verdad que tienen una paciencia y un amor y esperaron tanto y siguen esperando muchas y siguen buscando, que la verdad es una lucha única y esto lo vamos a seguir diciendo. El rol de nuestras abuelas es pura comunicación. La lucha de abuelas es pura comunicación. Sin la comunicación no hubiera estado este puente tan mágico que se dio de que aquellos que fuimos tratados de aislarnos de nuestras familias biológicas tengamos un hilo ahí de señal que sea esa comunicación que da abuelas a esos hombres y mujeres. Y por último, yo terminé de definirme, de acercarme a Abuelas de Plaza de Mayo cuando Abuelas cumplía, si no me equivoco, 25 años, un programa que habían hecho en Canal 7 con Víctor Hugo Morales, y que justo yo estaba en la casa de mi novia, prendo la tele en la TV pública y veo ese canal, y veo ese programa. Y la persona que más amaba futbolero, la persona que más amaba, que yo ponía los domingos para escuchar, a veces si transmitía San Lorenzo Víctor Hugo, que no se daba siempre, pero ponía la radio y miraba el partido, ponía la radio y lo escuchaba Víctor Hugo, y de golpe esa persona era la que me estaba insistiendo para que me acerque a Abuelas a recuperar mi historia. Y aparecía Gustavo Cerati en ese programa, y aparecía el Baiano, y aparecían interlocutores de la cultura, del deporte, que fueron un eslabón fundamental para la búsqueda también de los nietos, ¿no? Porque las voces de las abuelas se multiplicaron a través de estos solidarios artistas, músicos,
bueno, Teatro por la Identidad, lo que genera, ¿no? Todas esas voces que multiplican la voz y que saben que pueden tener una llegada distinta porque pueden tener del otro lado una persona que admiren lo que hacen. Y yo terminó ese programa y dije, voy a Abuelas. Y así fue. Y muchos hombres y mujeres que recuperan su historia, hay algo que le hace clic. Y seguimos insistiendo, la comunicación es el eslabón fundamental para esa conexión y para seguir insistiendo que esos hombres y mujeres tienen que acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo para saber su verdadera historia, su verdad, y para conocer que sus padres existieron, ¿no? Que, vale aclarar, creo que en parte es uno de los peores delitos que cometió esta dictadura, que es la muerte en la muerte. Nosotros vivimos, hacemos y tenemos hijos y queremos que por lo menos el día de mañana nuestros hijos nos recuerden, ¿no? Creo que todo movimiento que hacemos es para que cuando no estemos más quedemos vivos en memoria yo lo hago en la memoria de mis hijas. Siempre me pregunto cómo me recordarán. Bueno, qué triste que es que hoy hay hombres y mujeres que no pueden tener ese derecho de recordar por ignorar que sus padres existieron, ¿no? Que sus verdaderos padres existieron. Así que seguimos esperando, seguimos buscando y bueno, y como siempre digo, el producto de este libro es producto de ese avance y de esa embestida que tuvieron nuestras queridas abuelas de Plaza de Mayo con el status quo que había en nuestra sociedad. Así que yo siempre les voy a estar agradecido de por vida. Muchísimas gracias, Horacio, por tus palabras, por la búsqueda, por poner a la comunicación en este lugar, en esta impronta, en lo que significa la comunicación para abuelas, por haber repasado algunos cruces transversales que tiene todo este libro. Te agradezco en nombre mío y de todos los que estamos involucrados en el libro y de toda la Universidad de Quilmes, tus palabras, tu tiempo, etcétera. A mí me gustaría muy brevemente, quiero decirles que el chat, cuando después ya se quede fijo y lo vean, son todas muestras de afecto, de cariño, de reconocimiento a la tarea de abuelas, a vos, Horacio, digo, están llenos de mimos por ahí, de diversa gente, agradecidas por el aporte, esto que venimos hablando, por el aporte que es no solamente para la familia, sino para la sociedad toda, el habernos reencontrado en este lugar y este lugar que las políticas de derechos humanos, digo, gracias a los organismos de derechos humanos, han sido centrales en nuestra vida democrática. Quisiera comentarles además que el inicio de lo que fue el puntapié para este libro y para estas investigaciones fue una discusión en las redes, en donde nos encontramos con Daniel Badenes, el director del programa, a cuatro manos contestando, había habido una restitución, pero Abuelas todavía no la había anunciado y se había filtrado. Y en las redes ya saludaban al niete sin... Y los dos, Daniel y yo, estábamos, esperen en la comunicación oficial, y entonces nos cruzamos y dijimos, che, hay que hacer algo, toda esta gente es buena, la que está no esperando que Abuelas comunique, y no sabemos por qué Abuelas todavía no comunica, quizás todavía no lo sabe la persona que ha sido restituida, quizás están interfiriendo en una causa judicial, digo, ¿qué es esto que traía a colación Horacio con respecto a la primicia? La primicia como valor del periodismo es entender a la comunicación como mercancía. En ese sentido tiene valor la primicia. La verdad no tiene por qué tenerla para nosotros. No tiene que estar en agenda el tema de las restituciones solo cuando tenemos la suerte de que hayan abuelas encontrado, una nueva persona, y que se anuncie una restitución. Digo, hay que pensarlo situado. En todas estas jornadas se viene hablando del pensamiento situado, en el pensamiento del territorio. Bueno, hay que pensarlo situado, es decir,
por qué fueron posibles las apropiaciones en este país, por qué una vecina puede salir a gritarle, pudo haber salido a gritarle a Horacio de cómo le hace eso a la persona que lo crió. Digo, hay una situación y hay un montón de complicidades que es necesario ponerlo en situación, mucho más que afectar ese tiempo de la persona que acaba de enterarse, que en algunos casos se buscó, pero en otros casos no se buscó y que tiene un proceso muy lento de desapropiación personal para poder dar cuenta. Entonces, digo, ahí me parece que necesitamos un periodismo responsable, empático, para tocar estos temas. Y al mismo tiempo que haga hincapié en que estas cosas no pueden volver a suceder, por qué sucedieron y quiénes son los responsables, mucho más que indagar en las intimidades de cada una de las familias. Quiero, sí, antes de cerrar, y si es que no aparecen, no me han pasado preguntas específicas, nombrar a todos aquellos que sí hicieron este libro y que no me debo olvidar, que digo, además de mi persona como coordinadora y una de las autoras, han trabajado en el libro Daniel Badenes, Mónica Baeza, Lucía Cueto, Luciano Grassi, Martín Iglesias, Milton O'Donnell, Diego Restucci, Ángel Orondo Raboy y Nora Viater. Y no hubiera sido posible si este libro no lo hubieran editado, hecho el cuidado pedagógico y siendo parte del proyecto Bruno De Angelis y Ana Elbert. A todos ellos, muchísimas gracias. Esta presentación es de ustedes y, por supuesto, a la Universidad de Quilmes, a vos, Alfredo, por permitir que estas cosas sucedan en la Universidad de Quilmes. A todos muy agradecidos, y a Estela y a Horacio, muchísimas gracias por estar acá presentes. Nosotros seguiremos divulgando el libro, es de acceso gratuito vía PDF. Tenemos pocas ediciones, esperamos poder producir más en papel, porque volverán los abrazos, volveremos a leer en papel, volveremos a poder compartir, y ojalá en el momento dado que podamos volver a reunirnos, podamos hacer una presentación en presencia, y podernos dar los abrazos que hemos suspendido en este año y medio. Si alguno quiere decir algo más, doy la palabra, y si no, doy por cerrado el encuentro, excepto que haya alguna pregunta que pueda estar llegando, porque escucho sonar esto. En el chat está el link de cómo bajarse el libro, así que lo están viendo y lo verán en los días futuros cuando ya esté subida esta charla al canal de la universidad. ¿Alfredo? Bueno, más que nada agradecer muchísimo a Estela, a Horacio, extraordinarias sus exposiciones, sus referencias, siempre son muy importantes para comprender, siempre es un momento para aprender de la historia, de la calidad humana y de la profundidad del sentido del trabajo de abuelas. Así que, bueno, eso, fundamentalmente agradecerles en nombre de la Universidad Nacional de Quilmes por esta participación y este compromiso. Bueno, creo que va el aplauso para todos, y muchísimas gracias. Seguiremos en contacto, por supuesto, y seguiremos colaborando desde nuestro lugar con la búsqueda de abuelas, y también en lo que sea necesario y se pueda colaborar con la Secretaría, cuenten con nosotros también. Gracias, Estela. Chau. Muchas gracias. Chau. Gracias.